Muy buenos días, alumnos del quinto año secundario. Muy bien, el día de hoy vamos a continuar con nuestra clase ya dictada, la segunda clase de razonamiento verbal, que tiene por tema raíces griegas y latinas. Bien, cuando hablamos de raíces griegas y latinas, nos viene a la mente, ¿no? Épocas o civilizaciones antiguas, como la romana, la griega, y sus aportes que hicieron, ¿no? Durante muchos años en crear nuevos léxicos, nuevas terminaciones y es más, ¿no? Estas civilizaciones que también pues fueron invadiendo nuevos territorios, nuevos pueblos, la mezcla de lenguas, ¿no? Ha permitido pues, ¿no? Un sinfín, un número exorbitante de términos nuevos que hoy en día pues los ponemos en práctica. Entonces el tema del día de hoy es interesante y no perdamos más tiempo y empezamos con el temita. Bien, raíces griegas y latinas. Como decía al comienzo, ¿no? El tema que nos toca trabajar es importante ya que el estudio que podamos hacer, que podamos conocer y comprender, nos va a servir para que mañana más tarde podamos conocer el significado, saber su origen de las palabras que hacemos uso en nuestro día a día, ya sea en conversaciones, reuniones, todo ello. Vamos al siguiente entonces. Raíces griegas y latinas y la viene la siguiente interrogante, que dice, ¿por qué se estudia raíces griegas y latinas? ¿Por qué estudiamos? Profesor, ¿por qué se estudia? Bueno, podemos responder lo siguiente. ¿Se estudia para qué? Se estudia las raíces griegas para poder conocer cuál es ese origen, ese inicio de las palabras. Y es más, saber qué civilizaciones han aportado. Y como podemos ver en el título, raíces griegas, es decir, Grecia, Latina, Roma. Si hablamos de Grecia y Roma, fueron dos grandes civilizaciones que aportaron mucho en conocimiento. Y es más, ayudaron mucho con los léxicos. Por eso es que se tiene en cuenta mucho. Y es más, ¿no? Hablando un poquito de historia, cuando los romanos, en su afán de expansión, empezaron a colonizar muchos pueblos, muchas ciudades, llegando hasta España, que ese tiempo se llama la península ibérica, ya, es por los romanos que lo cambian de nombre y luego lo transforman en Hispania. Sí, se llama Hispania. Cuando los romanos lo ponen en Hispania, porque antes se llama península ibérica. Entonces no olvidemos que en España había muchos pueblos con sus propias lenguas nativas. ¿Y los romanos qué lenguas hablaban o qué lengua utilizaban? El latín. No olvidemos que usaban dos tipos de latín, el latín culto y el latín vulgar. Esta lengua que hacían uso los romanos se mezcló con estas lenguas nativas de España y crearon un nuevo dialecto llamado lenguas romances. De ahí que conocemos algunas lenguas como el francés, el portugués, el italiano, el castellano, el español, entre otras lenguas más. Y vamos a ver, entonces la historia es muy importante, ¿no? Vamos ahora al primer concepto. ¿Qué nos dice? A ver, ¿por qué se estudia las raíces griegas y latinas? Dice, porque es la base de nuestro lenguaje y es más, contiene el significado etimológico de las palabras. Claro, con ese significado etimológico está hablando acerca del origen.
del origen de este término, de esta palabra. Siguiente punto, a ver, dice, porque nos permite conocer el significado de dichas palabras y porque enriquece nuestro léxico. No olvidemos que muchos neologismos de origen científico y tecnológico se han desarrollado del griego. Es cierto, muchos términos, que es neologismo, son palabras nuevas que se han ido adecuando a nuestro contexto. Entonces, hay que tener en cuenta mucho eso, no solamente ellos, sino en el aspecto científico y tecnológico también, pues, ¿no? Se han ido agregando términos nuevos. A ver, sigamos con el siguiente punto. Pues bien, en la imagen podemos notar a dos personas, dos filósofos, ¿no? Están preguntándose, ¿no? Ahí charlando. No olvidemos que en Grecia se dio pues el boom del conocimiento. Se le conocía pues a Grecia como la ciudad de la sabiduría, ¿no? Donde todos pues empezaron a filosofar, se preguntan el porqué de las cosas, el porqué de la existencia del hombre en la tierra, cuál es su fin del ser humano en esta tierra. Y así muchas cosas más pues se caracterizó en Grecia por la investigación. Es por eso que ellos pues, fueron grandes sabios, ¿no? Entonces, por eso Grecia se conoce pues como la cuna de la sabiduría. Entonces, por eso se ha elegido, pues, ¿no? Que los aportes de Grecia y Roma ayudaron mucho a todas las lenguas a nivel mundial. A ver, siguiente punto. ¿Qué nos dice? A ver, dice acá, las raíces son una parte irreductible de una palabra de la cual proceden otras voces. La raíz se refiere siempre a la lengua originaria y a sus antepasadas. Es cierto, acá haciendo un paréntesis, ¿no? Cuando decimos raíces, una raíz que es la parte inicial, es el origen de algo. Gracias a esta raíz o origen, me va a permitir crear términos nuevos. Por ejemplo, la palabra marinero. ¿Marinero de dónde viene? ¿Cuál es la raíz de marinero? La palabra mar. Mar. Así, entonces, gracias a el término mar, tengo marinero, tengo la palabra maremoto y todos los términos, ¿no? Que empiezan con mar. Aparte de ello, tenemos también la palabra, lo que es un término también importante, pan. Pan, que es la raíz. Puedo tener otro término, panadero, panadería, entre otros términos más. Así como estos dos ejemplos, pues, ¿no? Vemos que la raíz es importante, sirve para poder crear términos en la cual nos van a permitir, ¿no? Conocer, saber. Y es cierto, cuando uno lee, investiga, más aprende, se enriquece más su vocabulario. Bien, pasamos al siguiente punto. A ver. Aportes de las raíces griegas y latinas. Vamos a ver entonces, ¿qué aportes ha dado a las raíces griegas y latinas? A ver, vamos a ver los primeros aportes. Bien, el primer aporte que ha dado a las raíces griegas y latinas es, dice, nosotros aún hoy en día utilizamos palabras que tienen la raíz o base de las palabras griegas. Estoy haciendo una explicación acá. Es cierto, ¿no? Hoy en día todas las palabras que utilizamos nosotros en las conversaciones, de repente en las investigaciones, tienen su sustento en las raíces griegas o latinas. Porque si hacemos un análisis y vemos el origen de cada palabra, nos vamos a dar cuenta que muchas provienen de raíces griegas, como también provienen de las raíces latinas. Bien, siguiente punto. ¿Qué nos dice? Muchas de estas palabras son utilizadas en términos médicos, geográficos y de conocimiento general. Es cierto, las raíces griegas y latinas van a estar en todo, van a aparecer en todos los conceptos dentro de la historia, van a aparecer, como dice acá, en términos médicos, en geográficos y de conocimientos en general. Siguiente punto. Tenemos acá un ejemplito.
la palabra antropología, cuyo significado o concepto es ciencia social que estudia el ser humano. Este término antropología proviene de dos raíces griegas. La primera raíz es, a ver acá, antropos, que significa hombre. ¿Ah? Siguiente raíz, logos, cuyo significado es conocimiento. Entonces nos podemos dar cuenta que la palabra antropología tiene dos raíces griegas. Antropos, que significa hombre, y logos, que significa conocimiento. Así como este género de antropología, como decía joven, todas las palabras que vamos a conocer, vamos a analizar, nos vamos a dar cuenta pues que proceden ya sean de raíces griegas o también de raíces latinas. Entonces, qué importante es todo ello. A ver, siguiente punto. A ver, ejemplo de raíces griegas. Pues bien, vamos a ver unos ejemplitos acerca de las raíces griegas para conocer un poquito más. ¿Sí? Ahí está el término. Tenemos la tablita ahí. La primera tenemos acá la raíz griega. Tenemos acá el significado y los ejemplos. Tenemos la primera palabra griega, aero, que significa aire. Ejemplo, aéreo, aeronave. Siguiente palabra griega, agogos, que significa conductor. Ejemplo, demagogo, pedagogo. Siguiente palabra, agón, que significa lucha. Ejemplo, agonía, antagonista. Siguiente palabra, acros, significa altura. Ejemplo, aerofobia, acróbata. Algos, que significa dolor. Ejemplo, cefalgia, gastralgia. Andros, que significa varón. Ejemplo, androide, poliandría. Anemos, que significa viento. Ejemplo, anemómetro, anemofobia. Antos, que significa flor. Antófago y antología. Antropos, que significa hombre. Ejemplito, antropología y antropófago. Siguiente palabra, arche, que significa jefe, principal. Ejemplo, arquitecto, arcángel. Siguiente palabra, aster, que significa astro. Ejemplito, asteroide, astrolabio. Siguiente palabra, astrón, que significa estrella. Ejemplo, astronomía, astrólogo. Baros, que significa peso. Ejemplo, barómetro, isóbaro. Biblión, que significa libro. Ejemplo, Biblia, biblioteca, bibliófilo. Siguiente término. Bios, que significa vida. Ejemplo, biología, biografía, biopsia. Kalos, que significa bello. Ejemplo, caligrafía, calófilo. Siguiente palabra. Cardia, es corazón. Ejemplo, cardiología, cardialgia. Siguiente palabra. King, que significa perro. Sinofobia y sinocéfalo. Cosmos significa mundo. Ejemplo, cosmología, cosmopolita. La última palabra, kratos, significa poder. Ejemplo, autócrata y procracia. Así como tenemos el ejemplito de las raíces griegas, también contamos con el ejemplito de raíces latinas, que ponemos a continuación. Muy bien, ahí está, ejemplo de raíces latinas. Vamos con la tablita. Y ahí tenemos la tablita de las raíces latinas. Tenemos raíz, significado, ejemplo. Raíz, significado, ejemplo. Bien, entonces vamos con la primera raíz. Aqua, que significa agua, ejemplo acuático. Agro, significado campo, ejemplo agronomía. Raíz, ánima, que significa alma, ejemplo animoso. Auditus, que significa oído, ejemplo auditorio. Siguiente raíz, bello, que significa guerra, ejemplo belicoso. Siguiente raíz, bene, que significa bien, ejemplo benévolo.
Siguiente palabra, corpus significa cuerpo, ejemplo corporal. Siguiente raíz, danus significa daño, ejemplo indemne. Siguiente raíz, digitus, que significa dedo, ejemplo digital. Docere, que significa enseñar, ejemplo docente. Siguiente raíz, lactem, que significa leche, ejemplo lácteo. Legere, que significa leer, ejemplo legible. Raíz, literae, que significa letra, ejemplo literal. Loquis, que significa hablar, ejemplo locuaz. Magister, que significa maestro, ejemplo magistrado. Memo, que significa memoria, y memotecnia. Morbus, que significa enfermedad, ejemplo morboso. Morte, que significa muerte, ejemplo mortal. Nocte, que significa noche, ejemplo nocturno. Y por último tenemos ahí nomen, que significa nombre nominal. Pues bien, así como hemos tenido el ejemplito de raíces griegas, también contamos con las raíces latinas, los básicos y también los importantes. Si te das cuenta, joven, qué importante, ¿no? El trabajo, cómo funcionan las raíces en la construcción de términos nuevos. Y es más, ¿no? Conocer estos términos nos permite, pues, estar un paso adelante, ¿no? En nuestro léxico, porque al conocer más palabras, nuestro léxico pues se enriquece más. Por eso debemos leer, acostumbrarnos a leer, a investigar, a ser, como se dice, responsables. Dice, ¿no? Un refrán muy claro, dice, un hombre que no lee es un hombre que no avanza. Entonces la lectura es lo básico. Mientras uno lea, nuestros conocimientos se van a ir incrementando, nuestro léxico va a ir mejorando en nuestro bien. Bien, jovencitos, pasamos a la última parte, donde empezaremos, ¿no? A trabajar los ejercicios. Bien, tenemos acá, ¿no? Los ejercicios están en Word. Vamos a desarrollar los ejemplos para que ustedes pues continúen haciendo la práctica y luego la tarea domiciliaria. Entonces, vamos a pasar, ¿ya? Y seguimos lo que es el siguiente ejemplo. Entonces, bien, vamos con el ejemplito. Dice acá, práctica número 2, razonamiento verbal. ¿Por qué práctica 2? Porque es la segunda clase. ¿Sí? Entonces vamos dejando cada acá. A ver, la primera preguntita. Dice, relaciona cada una de las raíces griegas con su respectivo significado. Escribe tu respuesta. O sea, quiere decir que vamos a completar acá con nuestras respuestas. Si te das cuenta, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 ejercicios que comprenden la práctica. Pues bien, ¿cómo se desarrolla esta práctica? Si te das cuenta, al lado izquierdo tenemos en romano número 1, acro, 2, aero, 3, agro, 4, andro y 5, antropo. Al lado de tenemos A, varón, B, campo, C, cima, altura, D, hombre y E, aire. ¿Cómo desarrollamos? Tenemos que buscar acá el significado de las raíces y completar. Empezamos entonces por algo. Acro, ¿qué cosa es? Significa lo que es altura. Entonces vamos a colocar acá número 1, que es altura. Significa cima, altura. ¿Ya? Seguimos. A ver. Aero. Obviamente que aero se relaciona con el aire. Muy bien. Entonces, seguimos ahí con el aire. ¿Ya? Agro. ¿Qué es agro? Ah, agricultura, o sea, campo. Entonces, agro es con campo. ¿Ya? Entonces ahí vamos acá. Ahora, andro. ¿Qué es andro? Andro es varón. Pues vamos acá con varón. Y por último, vamos a trabajar. ¿Qué nos queda? Antropo, que es hombre. Y acá sería pues 5. ¿Ves, mejor decir lo que es fácil es tú ordenar el ejercicio, la práctica? Así como hemos ordenado de esta manera, ustedes también van a completar, van a ordenar,
¿ya? Si te das cuenta, en cada ejercicio dice respuesta, ¿no? Nuestra respuesta entonces para este ejercicio sería lo siguiente, ¿no? Colocaríamos acá ya la relación. ¿Cuál es? Empezamos por 4, guioncito, luego viene 3, guioncito, viene 1, guioncito, viene 5, por último, en lo que es 2. De esta forma, yo ya resolví el primer ejercicio. Así como he hecho el primer ejercicio, desarrollo la número 2, la 3, la 4 y la 5. Ah, es muy importante la tarea domiciliaria, por favor. Esto sí, tiene que enviarme a mi correo para poder tener en cuenta. Entonces, que la domiciliaria es una nota importante. ¿Sí? Ahora acá, tú te puedes ayudar, ya sea con tu diccionario o para la tablita que hemos visto en clase, te puedes ayudar. Así que, jovencitos, tenemos trabajito por hacer. Y como último punto, las instrucciones, ¿no? Pegar en sus cuadernos, las hojas, hacer un resumen de lo que se les ha dado, ¿no? Luego, 2, no olvidarse que las tareas domiciliarias se desarrollan y se pegan al cuaderno también en algunos casos. 3, tomar una foto, la tarea y enviarla al correo. Y acá está mi correo. Cualquier duda quizás no puedes enviar, tienes algún problema, me lo envías por el WhatsApp. No, pero la idea es que, jovencito, que cumplas con tu obligación, ¿sí? Entonces, si te has dado cuenta, el temita del día de hoy ha sido sencillo, práctico, para que tú puedas entender, y creo que no ha venido inconveniente, ¿no? Posteriormente con el tema de raíces griegas y latinas. Bueno, jovencitos, me estoy ya despidiendo, ¿sí? Esperando pues que ustedes se fortalezcan día más, estudien y nos encontramos en una próxima clase. Hasta luego.